una de las más recientes, publicada en las clínicas de perinatología, la describen como un síndrome de adaptación circulatoria fallida al nacer. Es decir, no ocurre la transición de la circulación fetal a la circulación postnatal, permaneciendo de esta manera una resistencia vascular pulmonar anormalmente elevada. Esto resultará en hipoflujo hacia los pulmones y por ende hipoxemia severa. Puede o no existir shunt de derecha a izquierda a través del ducto arterioso o del foramen oval. Desde el 2008, en el Dana Point, se ubicó la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido en el grupo 1 para esta entidad. Recientemente, en el año 2023, una publicación de la Academia Americana del Corazón la mantiene en esta ubicación. ¿Cuál es la incidencia de esta patología? En países desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, se describe una incidencia de 1.9 a 2 por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, en países de bajos ingresos, se describe una incidencia entre 2 a 4.6 por cada 1000 nacidos vivos. Inclusive hay literatura que llevan este número hasta 8 por cada 1000 nacidos vivos. Esta entidad puede complicar el curso del 10% de todos los recién nacidos que ingresan a la UCI neonatal. 7 al 20% de los bebés que sobreviven desarrollarán alteraciones a mediano o a largo plazo de las que vamos a hablar posteriormente. Y respecto a la mortalidad, se describe que en países desarrollados es hasta un 20% aproximadamente, pero en países en vías de desarrollo la mortalidad puede alcanzar hasta 50%. Ok, ¿cómo explicamos la fisiopatología? Para poder explicar la fisiopatología, debemos irnos a la célula endotelial. Se describe que el óxido nítrico proviene de la L-arginina a través de la acción de la óxido nítrico sintetasa. Posteriormente, el óxido nítrico irá a la célula muscular lisa, donde se convertirá en GMP cíclico gracias a la guanilato ciclasa. Este GMP cíclico produce vasodilatación y es importante, al mismo tiempo que hablamos acerca de la fisiopatología, mencionar que gracias a esta fisiopatología vamos a describir el mecanismo de acción de los fármacos para esta entidad. Por ejemplo, respecto al GMP cíclico, este luego se escinde gracias a la acción de la fosfodiesterasa 5. El sildenafil actúa inhibiendo esta fosfodiesterasa 5. Otro metabolito es la endotelina 1, la cual tiene dos receptores. La endotelina, el receptor para endotelina A y el receptor para endotelina B, los cuales son deleterios ya que producen vasoconstricción y proliferación. El tratamiento contra estos receptores son los inhibidores de la endotelina 1, tales como el bosentan, macitentan y el ambrisentan. El último metabolito acerca del cual vamos a hablar es el ácido araquidónico. Doctora Sierra, Sobre este actúa el ciclo de la ciclooxigenasa y la prostaglandina sintetasa, produciendo prostaglandina I2, la cual va a actuar sobre su receptor, y existen fármacos agonistas sintéticos para este receptor, tales como el iloprost. Luego de la unión de la prostaglandina I2 a su receptor, se produce el AMP cíclico por intervención de la adenilato ciclasa. Doctora, le pido disculpas, no estamos viendo la presentación. Yo no sé si nos está compartiendo, pero en este momento yo no la estoy viendo. No sé si todos tienen el mismo problema. Ok. Un segundo, por favor. Ahora sí podemos ver su pantalla. ¿Ahora sí? Sí, solamente se ve completa. No sé si puede ampliarla. Ahora sí la vemos perfecto. Ok.
Les decía que, ya va, que déjenme disminuir algo acá. Ok, listo. Les comentaba que respecto a los metabolitos implicados en la génesis de la hipertensión pulmonar, se encuentran el óxido nítrico en la fisiopatología, el óxido nítrico, la endotelina 1 y las prostaglandinas. Hay un desbalance entre vasoconstrictores y vasodilatadores. Entre los vasoconstrictores se describen la endotelina 1, el tromboxano, serotonina y leucotrienos. En cuanto a los vasodilatadores, se describe el óxido nítrico, la guanilato ciclato sintetasa, el GMP cíclico y el AMP cíclico. Okay. ¿Cuáles son los factores de riesgo descritos? En esta publicación, en la cual se midió el riesgo relativo para desarrollar hipertensión pulmonar, se describe que entre los factores predisponentes para la madre está la raza afroamericana, diabetes, obesidad, un neonato per término límite entre 34 y 36 semanas, neonato mayor a 41 semanas y bajo peso al nacer o sobrepeso al nacer. Otros factores de riesgo, entre otros factores de riesgo se menciona madre asmática, fumadora, que usa drogas ilícitas, que cursa con enfermedad mental, mayores de 34 años y nulíparas. Respecto al feto que haya nacido a través de cesárea segmentaria, que haya cursado con oligoamnios y corioamnionitis. ¿Cómo se relaciona la ingesta de los inhibidores de la recaptación de serotonina respecto a la aparición de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido? Ok, se describe que el aumento de la serotonina materna disminuye la perfusión placentaria, disminuye la relación entre peso y talla de diámetro de la placenta, el aumento de la patología de la placenta, aumento del retardo de crecimiento intrauterino y el nacimiento de bebés pretérmicos. Ok, respecto a los factores de riesgo, también se ha descrito un acrónimo titulado Master Drastic, a través del cual se mencionan causas secundarias de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, entre las cuales se describen las causas adquiridas tales como síndrome de aspiración meconial, asfixia perinatal, sepsis, taquipnea transitoria del recién nacido, derrame pleural o neumotórax, síndrome de estrés respiratorio, hernia diafragmática, anomalías respiratorias, displasia alveolo-capilar, déficit de surfactante, trisomía 21, alteraciones genéticas, errores innatos del metabolismo y defectos cardíacos. En esta publicación se menciona que el síndrome de aspiración meconial ocupa la mayor parte de la etiología de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. En este trabajo representa el 71.4% y le continúa la neumonía y la sepsis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, por supuesto, como toda historia clínica, se basa en el examen físico del paciente. Este es un paciente que cursa con la habilidad en la oxigenación. Estos pacientes tan solo con estimularlos con cambio de pañal, con accesos venosos, con el baño, inclusive, estos niños cursan con la habilidad en la oxigenación. También presentan dificultad respiratoria, hipoxemia y cianosis diferencial a pesar del gran aporte de oxígeno, hiporexia, letargia, hipotermia. ¿Cómo es esta cianosis diferencial? Estos niños en el área preductal, que es la mano derecha, al tomar la pulsioximetría, se describe que la saturación de oxígeno es baja, por debajo de 90%, y hay un diferencial amplio de 10% entre esta saturación preductal y la saturación postductal, que se mide en la pierna izquierda o en la pierna derecha. Algunos de estos niños también cursan con hipotensión arterial sistémica
Uno de los marcadores de cómo está el gasto cardíaco es el gasto urinario. A la ocultación podemos ocultar un segundo ruido intenso y un soplo tricuspidio. A su vez, luego de la toma de la gasometría arterial, a través de este laboratorio podemos ver que este niño generalmente cursa con acidosis metabólica y con incremento del lactato. Por otra parte, generalmente es necesario la realización de ecocardiograma transtorácico, ya que a través de este no solamente vamos a descartar cardiopatías congénitas cianógenas como causa de la cianosis en estos pacientes, sino que también es importante que determinemos la presión sistólica de la arteria pulmonar. También debemos determinar la función ventricular, cómo está el tabique interventricular, si la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es normal, o el tabique se encuentra aplanado o abombado hacia el ventrículo izquierdo. Sin embargo, más adelante vamos a hablar acerca de los parámetros que evaluamos a través de ecocardiografía. ¿Qué observamos en la radiografía de tórax? Generalmente observamos una punta o ápex redondeado y levantado, lo cual traduce crecimiento ventricular derecho, hipertrofia del ventrículo derecho. En la mayoría de los pacientes observamos hipoflujo pulmonar, debido a la resistencia vascular pulmonar aumentada de la que conversamos. Por ejemplo, en esta imagen observamos un paciente con estenosis de las venas pulmonares como causa de hipertensión venocapilar pulmonar y observamos en el lado izquierdo la congestión venocapilar. Por otra parte, según la patología que cursa como causa secundaria de la hipertensión pulmonar, también tenemos otro acrónimo denominado taquipnea. Según la entidad, vamos a observar en la radiografía, en la taquipnea transitoria del recién nacido, por ejemplo, un tórax insuflado. En aspiración meconial también podemos ver un tórax hiperinsuflado. En anomalías congénitas tales como la hernia diafragmática, observamos la presencia de intestinos en el tórax. Podemos observar hipoplasia, o en la hipoplasia pulmonar observamos un corazón dextroposicionado, es decir, ubicado hacia la derecha en el contexto de hipoplasia pulmonar derecha. También observamos imágenes de neumonía, de derrame pleural o de atelectasia o neumotórax, tales como lo observamos en la radiografía catalogada con la letra D. Ok, ¿cómo evaluamos la severidad de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido? A diferencia de la hipertensión de los adultos, no se mide con un gradiente de hipertensión de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Se mide a través del índice de oxigenación, el cual se calcula multiplicando la presión media de la vía aérea por la FiO2 aportada al paciente entre la presión parcial de oxígeno por 100. Se describe hipoxemia leve cuando el índice de oxigenación se encuentra por debajo de 15, hipoxemia moderada cuando se encuentra mayor o igual a 15 y menor a 25, hipoxemia severa cuando es mayor o igual a 25 y menor a 40, e hipoxemia muy severa cuando es mayor e igual a 40. En este ecocardiograma transtorácico observamos una regurgitación tricuspidia severa. Esta velocidad máxima de la regurgitación tricuspidia severa elevada al cuadrado y multiplicada por 4, lo cual es la ecuación de Bernoulli, nos permite estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Por otra parte, como les mencionaba, hay varios aspectos claves a evaluar en estos pacientes, tales como el flujo en el foramen oval, si es bidireccional, si se encuentra de derecha a izquierda, el flujo en el ductus arterioso, si también es bidireccional de derecha a izquierda, la posición del tabique interventricular, si se encuentra aplanado o abombado hacia el ventrículo izquierdo, limitando el gasto cardíaco de este ventrículo. Evaluamos también
La presión sistólica de la arteria pulmonar, como les mencionaba, la estimamos a través de la velocidad de la regurgitación tricuspidia. Cabe destacar que el gradiente lo podemos relacionar según la presión sistémica. Si es menor a la mitad de la presión sistémica, también esto nos puede ayudar a catalogar la severidad de la hipertensión pulmonar. Si es menos de la mitad, podríamos catalogarla como leve. Si es sistémica, moderada, y si es suprasistémica, severa. También debemos evaluar la función ventricular, tanto la derecha como la izquierda. Y respecto a la evaluación anatómica, debemos confirmar que no existe cardiopatía congénita cianógena, identificar las venas pulmonares, ya que la estenosis de las mismas puede producir hipertensión venocapilar, y también evaluar los grandes vasos, tales como el arco aórtico, la vena cava superior y la vena cava inferior, para preparar los accesos para la membrana de circulación extracorpórea. Pero no debemos conformarnos tan solo con estos parámetros, porque algunos pacientes inclusive no cursan con insuficiencia tricuspidea. Por lo tanto, se describe que debemos estimar por lo menos 5 a 7 de estos 14 parámetros para realmente diagnosticar la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Ok, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Debemos inicialmente identificar las causas subyacentes, se les da soporte general, soporte respiratorio, se administra vasodilatadores y también se provee soporte hemodinámico en el caso que lo necesite. Respecto a el soporte general, este es un paciente al que debemos estimular mínimamente. Por lo tanto, debemos cubrir ambos ojos, cubrir los oídos, evitar sonidos fuertes para este paciente. Debemos administrar sedación y analgesia en el contexto que haya disincronía con el ventilador. La meta es que haya expansión de 8 a 7 costillas. La presión parcial de oxígeno puede oscilar entre 38 a 45 milímetros de mercurio, algunos describen inclusive hasta 55. La presión parcial de oxígeno preductal entre 55 y 80. La presión arterial sistémica entre 50 y 70 milímetros de mercurio. El pH, el objetivo es que se encuentre mayor a 7.25, el lactato menor a 3 milimoles por litro y el gasto urinario mayor a 1 ml por kilo por hora. También es importante plantear ciertas estrategias ventilatorias. En un principio, lo ideal es no practicar ventilación invasiva. Algunos pueden manejarse con Oxyhood, con CPAP. Y en el caso que sea necesaria la intubación, iniciar con ventilación gentil. Tratar de proveer reclutamiento pulmonar a través de PIP entre 5 a 8 milímetros de mercurio. En algunas patologías está indicado el uso de surfactante y, en la medida de lo posible, practicar el destete de la ventilación pulmonar progresivamente. Entre las metas terapéuticas se describe que lo ideal es evitar la hiperoxigenación en estos pacientes, ya que, por ejemplo, en el contexto de los neonatos pretérminos, se describe que esta está relacionada a la retinopatía del prematuro. Por otra parte, esto incrementa la liberación de radicales libres, los peroxinitritos, que también son deleterios para estos pacientes. Existen varios algoritmos para el manejo de esta entidad. Se describe que en el contexto de hipoxemia, la meta es tener una saturación preductal entre 92 y 97%, no llegar hasta el 92 a 95%, no llegar a este 97% que plantea esta literatura. Evitar excesivo y prolongado aporte de oxígeno, activar el destete en la medida que sea posible. Administrar el óxido nítrico inhalado, el cual está indicado, según en alguna literatura, cuando el índice de oxigenación se encuentra mayor a 20.
La dosis inicial es de 20 partículas por millón. Existen pacientes buenos respondedores, que son aquellos que permiten la disminución de la FiO2 hasta un 60%, y algunos de estos buenos respondedores también permiten el descenso de la presión parcial de oxígeno más o menos en 15 milímetros de mercurio luego de 1 hora de la administración. Hay pacientes que no son respondedores, que no tienen estos cambios, y en estos lo ideal es ir haciendo el destete. ¿Cuándo se considera el uso de un segundo agente que disminuya la resistencia vascular pulmonar? Esto está indicado cuando la saturación preductal es menor a 90%, con la administración de un 80%, de más de 80% de FiO2, o una presión parcial de oxígeno con este aporte de FiO2 menor al 60%, o índice de oxigenación mayor o igual a 25, y el eco reporta una presión del ventrículo derecho que es mayor a 3/4 de la presión arterial sistémica. También cuando la función ventricular se encuentra normal o cuando hay disfunción ventricular izquierda. En este contexto de disfunción ventricular izquierda se administra milrinone o adrenalina. ¿Cuáles son estos segundos agentes que disminuyen la resistencia vascular pulmonar? Entre estos se destaca el sildenafil, que se puede administrar por vía endovenosa con una dosis de carga de 0.4 miligramos por kilo durante 3 horas y un mantenimiento de 1.6 miligramos por kilo día. Otro fármaco es el iloprost, y que se administra por vía inhalada. La dosis inicial es de 2.5 microgramos cada 2 horas, con un rango de administración de 1.25 a 5 microgramos cada 2 a 6 horas. En el contexto que el paciente curse con hipotensión e hipoperfusión dada por oliguria, acidosis láctica, se debe administrar adrenalina a una dosis entre 0.02 a 0.3 microgramos por kilo minuto. Considerar un segundo agente cuando el paciente requiere dosis mayor a 0.1 microgramos por kilo minuto. Evitarlo cuando hay taquicardia, por ejemplo, cuando hay frecuencia cardíaca mayor a 160 latidos por minuto. Y particularmente es muy útil en el contexto de disfunción cardíaca. También se describe el uso de hidrocortisona a una dosis inicial de 2 miligramos por kilo. Luego se desciende a 1 miligramo por kilo cada 6 horas. Se debe tener precaución en caso de sepsis, ya que podría enmascarar el proceso infeccioso y retardar el tiempo para su efecto durante varias horas. Retarda el tiempo de su efecto durante varias horas. Se describe también que podemos utilizar vasopresina a una dosis de 0.1 a 1.2 millón de unidades por kilogramo de peso por minuto. Y se puede duplicar el efecto de esta, se observa luego que se duplica la dosis máxima. El incremento en la resistencia vascular sistémica y no en la resistencia vascular pulmonar. Cuando el paciente no responde, cuando no hay efecto en la contractilidad ni en la función cardíaca. Se debe revisar estrechamente o vigilar estrechamente cuando hay hiponatremia o retención urinaria. En el contexto que el paciente curse con disfunción cardíaca, bien sea derecha o izquierda, una vez que se ha logrado una presión arterial normal, tal vez a través de la administración de cristaloides, se sugiere administrar milrinone a una dosis de 0.125 a 0.5 microgramos por kilo minuto e incrementar 0.05 microgramos por kilo minuto. Usualmente la dosis de mantenimiento es de 0.25 a 0.35. De igual manera, más adelante vamos a hablar con un poco de detalle respecto a los fármacos más importantes. Debemos estar pendientes del clearance renal, ya que este es secretado por vía renal y se debe disminuir la dosis en caso de injuria de este órgano.
En caso de disfunción ventricular derecha moderada a severa, se describe que podemos indicar prostaglandina E1 a una dosis de 0.015 a 0.025 microgramos por kilo minuto, y el uso de esta mantiene el ductus arterioso persistente, el cual va a incrementar el cortocircuito de derecha a izquierda, y de esta manera él funciona como válvula de escape para disminuir la resistencia vascular pulmonar. En el contexto que los pacientes no respondan a ninguno de estos fármacos indicados, entonces tiene indicación del uso de conectarse a la membrana de circulación extracorpórea. Esta se indica, aparte de cuando no hay respuesta, cuando el índice de oxigenación es mayor a 40 durante 4 a 6 horas. Cuando el índice de oxigenación se mantiene persistentemente elevado, mayor de 25 a 30 durante 12 a 24 horas, a pesar del óptimo manejo médico. Cuando hay hipertensión pulmonar severa, hipoxemia, refractariedad al óxido nítrico, aún cuando está optimizada la función cardiorrespiratoria, y en aquellos pacientes con hipotensión resistente a los vasopresores o que persistentemente presentan acidosis láctica. Pero existen otros algoritmos para países de bajos ingresos. En estos pacientes se sugiere utilizar la ventilación no invasiva y el CPAP, y luego, en caso muy necesario, la ventilación de alta frecuencia. En estos neonatos intubados, como mencionamos, lo ideal como estrategia ventilatoria es inducir el reclutamiento pulmonar a través de un óptimo PIP y una presión media de la vía aérea óptima. En el contexto de que exista enfermedad del parénquima pulmonar, tales como en síndrome de aspiración meconial, lo ideal es administrar surfactante, y si hay sospecha de sepsis, indicar antibióticos. Si la presión sanguínea es normal y el paciente cursa con una función cardíaca normal, pero el neonato tiene sepsis, lo ideal es indicar milrinone. Si no hay respuesta, adicionar sildenafil. Si no hay respuesta, administrar bosentan vía oral. Y si no hay respuesta, referir al paciente donde haya un centro con facilidad de proveer óxido nítrico inhalado versus membrana de circulación extracorpórea. Si el paciente tiene presión sanguínea normal, pero cursa con disfunción cardíaca, la primera indicación es el uso de milrinone. Si el paciente no responde, podemos adicionar sildenafil. Si no responde y el ductus está restrictivo con disfunción del ventrículo derecho, iniciamos la administración de prostaglandina E1. Y de igual manera, si el ductus está restrictivo y hay disfunción del ventrículo derecho, podemos indicar bosentan oral, y si no hay respuesta, referir a centros más especializados. Si el neonato tiene presión sanguínea normal y buena función cardíaca y no tiene sepsis, podemos indicar sildenafil por vía oral o endovenosa si está disponible, y milrinone por vía endovenosa. Y si no hay respuesta, adicionar uno de los dos en el contexto que solo se haya administrado uno de estos, y si no hay respuesta, el bosentan, y si no, referir. Ahora bien, si el paciente cursa con presión sanguínea baja y función cardíaca normal, lo ideal es administrar bolos de cristaloides a dosis de 10 ml por kilogramo hasta 2 bolos, y si no hay respuesta, indicar dopamina, y si no hay respuesta, norepinefrina o vasopresina. Pero si tiene hipotensión sistémica, además de disfunción cardíaca, entonces se sugiere administrar adrenalina o dobutamina. ¿Cuándo indicamos surfactante? Entonces, cuando hay deficiencia de esta sustancia o si hay inactivación de la misma, disminuye la necesidad de ECMO y disminuye la mortalidad. Se indica en caso de síndrome de estrés respiratorio, aspiración de meconio, en neumonía, o cuando la FiO2 es mayor a 50 y no hay buena respuesta del paciente, o índice de oxigenación mayor a 20.
Cuando el óxido nítrico inhalado, este es un vasodilatador pulmonar selectivo, tiene un efecto mínimo en la presión arterial sistémica, es el único fármaco aprobado por la FDA para el manejo de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Este fármaco disminuye la progresión de la enfermedad. Se indica cuando el índice de oxigenación es mayor a 25 o cuando la presión parcial de oxígeno es menor a 100% con un aporte de FiO2 mayor a, de 100%. No se debe usar en neonatos menores a 34 semanas. ¿Cuál es el paciente respondedor? Aquel paciente cuya presión parcial de oxígeno aumente más de 15 milímetros de mercurio o el índice de oxigenación disminuya a menos de 20 durante la primera hora de la administración del fármaco. Se debe destetar luego de 4 a 6 horas, se disminuye hasta el 50% de la dosis. El tiempo máximo de uso de este fármaco es de 48 hasta 96 horas. Es de destacar que no podemos mantenerlo perpetuamente un paciente que requiera fármacos antihipertensión pulmonar durante más de 2 semanas. En este neonato debemos descartar otras patologías como las malformaciones congénitas. Ahora bien, ampliando el tema acerca del sildenafil, este es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Se indica en aquellos pacientes que responden mal al óxido nítrico inhalado o si este tratamiento no está disponible. Debe utilizarse en neonatos con presión arterial normal, ya que este se relaciona a hipotensión sistémica. Existe en la presentación endovenosa oral, como mencionamos hace un momento, mejora la oxigenación y reduce la mortalidad en aquellas instalaciones sin acceso al óxido nítrico. La dosis oral es de 1 a 2 miligramos por kilodosis cada 6 a 8 horas. Reduce el índice de oxigenación y la presión parcial de oxígeno. Se debe omitir luego que se administre unas 6 a 8 dosis sin mejoría clínica. El milrinone es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, es un agente inotrópico, vasodilatador sistémico y pulmonar. Es el agente preferido en hipertensión pulmonar persistente del recién nacido con disfunción ventricular izquierda y la dosis típica incluye una dosis de carga de 50 microgramos por kilo durante 60 minutos, seguida de una dosis de mantenimiento de 0.33 microgramos por kilo minuto hasta un máximo de 1 microgramo por kilo minuto. Podemos considerar la administración de un bolo de líquidos de cristaloides antes de la dosis de carga para reducir el riesgo de hipotensión sistémica. Y en vista que se excreta por los riñones, en pacientes con necrosis tubular aguda o con cualquier patología renal, debemos administrar una dosis más baja. No se administra dosis de carga y se administra una dosis de 0.2 a 0.25 microgramos por kilo minuto. Aquí les proveo un resumen de toda la farmacoterapia sugerida en hipertensión pulmonar, el mecanismo de acción de todos estos fármacos, la dosis y los efectos adversos de los mismos. ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido? Se describe que estos niños pueden cursar con sordera neurosensorial. Esto debido en parte al uso de medicamentos ototóxicos tales como la furosemida y la gentamicina. Existe un retraso en el neurodesarrollo que podría estar relacionado a estrés oxidativo, a hipoxia al nacer, asfixia, a acidosis, a la liberación de citoquinas inflamatorias, lo cual ocurre en la sepsis, a injuria por isquemia, reperfusión, a la aparición de convulsiones dadas por fluctuaciones en el flujo sanguíneo cerebral, esto debido a la hipocapnia o a la hipercapnia o debido a la hipotensión sistémica. Complicaciones asociadas per se al uso del ECMO y ventilación mecánica prolongada. 18% de estos pacientes cursan con retraso en el desarrollo motor y retraso cognitivo. También se describe que estos pacientes, sobre todo aquellos que cursaron con hernia diafragmática,
pueden presentar, además de retraso motor y cognitivo, autismo o hiperactividad. Pueden también cursar con sordera neurosensorial, reflujo gastroesofágico, intolerancia al ejercicio. Pueden cursar también con incremento de la mortalidad, sobre todo luego de que el paciente es expuesto a ECMO. Y generalmente estos pacientes cursan con asma con necesidad de inhaladores durante toda su vida.